normas internacionales de información financiera, ya sea con el intermediario del ICR diferido. Como siguiente punto hay unos objetivos específicos. ¿Baja, compañero? Dice que estos objetivos específicos es emitir una opinión sobre si los estados financieros de la empresa Alfa y Omega se presentan razonablemente, determinar la confiabilidad y exactitud de los datos contables y la efectividad de los procedimientos internos. Como número 3 está el ayudar a la gerencia a lograr la administración más eficiente de las operaciones de la compañía, estableciendo procedimientos para el cumplimiento de sus fines. Y cuarto punto está revelar y corregir ineficiencia de las operaciones para reducir riesgos del negocio. Baja completa. Como se podrán dar cuenta, aquí solo está estructurado la naturaleza y alcance de nuestra auditoría, que menciona que se efectuará de conformidad con las normas internacionales de información financiera emitidas por el Instituto de Contadores Públicos y Auditores y las normas de auditoría NIAS. En consecuencia, se incluirá la revisión y análisis de información suministrada por la empresa sobre si los estados financieros, en este caso el estado de resultados y el estado de situación financiera, y toda aquella información que consideramos necesaria de acuerdo a las circunstancias que presentan y tengan efectivo. Cuando elegimos la área de riesgo, lo pudimos ejemplificar con una matriz. Si se podrán dar cuenta, en Auditoría 4 se nos enseñó a hacer una matriz de riesgos, pero en este caso se tendría que hacer una prematriz para identificar o valorar los riesgos, ya sea como anteriormente mencioné, en la importancia relativa nos íbamos a enfocar en los rubros de inversiones, cuentas por cobrar y propiedad, planta y equipo, ya que son las cifras más significativas de estas cuentas. Ya sea porque en propiedad, bueno, en las inversiones solo se puede realizar procedimientos para calcular intereses para ver si las obligaciones o inversiones sufrieron bajas y altas, y clasificar por los riesgos, ya sea inherente, riesgo de control o riesgo de detección. Dice que el riesgo inherente son los procedimientos que se aplican son los riesgos que se están aplicando en cualquiera de las operaciones. En una área de inversiones como tan significativa que es de 15 millones, va a tener un riesgo prácticamente muy alto, ya sea el de control, que prácticamente son de la suministración de los saldos, y el riesgo de detección pueden ser demasiado altos por el monto de cuantía que se está haciendo de esas inversiones, la naturaleza de la empresa, ya sea de Alfa y Omega, y la comercialización de electrodomésticos y muebles, pero se está yendo a un área no muy desarrollada por parte de una empresa que es la inversión, y esto está condicionando un poco a la auditoría, ya que se tiene que hacer procedimientos más allá sobre solo ese rubro para identificar si la empresa puede seguir con la NIA 570 de empresa en marcha, ya que si llega a perder la totalidad de ese rubro va a sufrir una baja. Compañero, ¿puedes subir un poco donde habla la materialidad? Como siguiente punto está la materialidad, considerando que esta es la primera auditoría realizada que estamos haciendo en Alfa y Omega, y los mayores desembolsos están en cantidades significativas en la inversión de bonos y acciones, así como en otros rubros tales como propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, entre otros. No tomamos para calcular la materialidad prácticamente el pasivo, ya que su mayor exponente son las hipotecas y el capital del negocio. Como se podrán dar cuenta, para nuestra auditoría tuvimos que tomar o elegir el saldo para calcular la materialidad de un 3%. ¿Podrías bajar? Ya que el alcance de los ajustes, que podremos proponer por parte de nosotros, la firma de auditoría sobre la entidad, es de 15,000. Esto con excepción si son errores de causas materiales o inmateriales. Como se podrían dar cuenta, aquí tomamos la materialidad designada un 3% sobre la totalidad de activos, que son de 26 millones, dándoles un alcance, una materialidad para realizar los ajustes, o el total de los ajustes de 782,709. Y lo hicimos con los ingresos, como enmarca también la NIA, pero en este caso solo tomamos los ingresos de venta, ya que anteriormente había mencionado que el resultado del ejercicio había sido negativo, y al momento que calculamos nos dio un monto de 108,450. Esto quiere decir que los ajustes por parte de las firmas
Si lo hacemos sobre los ingresos son muy bajos y podríamos, la materialidad de esto podría ser superada, como anteriormente mencioné. Seguimos con algunos procedimientos de auditoría. Prácticamente aquí, como anteriormente se mencionó en la propuesta de servicios técnicos y profesionales, había unos rubros donde describían algunos procedimientos, ya sea de caja, cuentas por cobrar, de inventarios, que fueron expuestos por mi compañero Marcos. Vamos a pasar a la evaluación del control interno. Dice que aplicaremos cuestiones de control interno en las áreas financieras administrativas siguientes, ya sea en los rubros de caja, bancos, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, inventario, etc. Pasaremos a la siguiente información. Todavía seguimos hablando del memorándum. Aquí prácticamente pasamos a las principales autoridades y miembros de la junta directiva. ¿Podrías ver? Anteriormente ya fueron descritas por mi compañero, pero estas áreas son algunas veces muy repetitivas en este memorándum o en el informe o en la propuesta de servicios profesionales que se está dando por parte de la empresa Alfa y Omega la información de sus máximos representantes o sus profesionales a cargos, que son el gerente general, contador general, gerente de comercialización, jefe de compras, gerente financiero y encargado de crédito. ¿Podrías bajar, por favor? Aquí está un cronograma prácticamente de las actividades por parte de nuestra firma, que dice que es el inicio de planeación de auditoría, que comenzará el 2 de septiembre del 2021 al 7 de septiembre. Por consiguiente, tenemos la ejecución del trabajo de campo, donde se llevará a cabo las pruebas y procedimientos con los papeles de trabajo, la presentación de un borrador por parte de la empresa que nos pidió de garantía que le entregáramos un borrador el 13 de septiembre del 2021. Este borrador se podría hacer, prácticamente porque es un borrador inicial, se podría hacer a cargo con la NIA 700, donde está la estructura de los informes a llevar a cabo. Por parte de comunicación de resultados, prácticamente se va a entregar hasta el 30 de septiembre, y como elaboración de los informes, ya sea la entrega final, prácticamente va a ser el 21, se van a llevar a cabo o será su entrega el 21 de octubre. En el siguiente cuadro, como podrán notar, o siguiente tabla, está la descripción de cada socio, o cada socio o cada personal de la firma de auditoría asignado a este caso. ¿Podrías bajar, por favor? Como anteriormente se mencionó, en las tablas prácticamente calculamos un tiempo estimado de 234 horas hombres que se van a pagar por regla de 3 de 130,000, prácticamente con lo que vamos a devengar. Prácticamente los informes y toda la información va a ser trasladada, ya sea en cifras, en quetzales y en moneda internacional, que esto es en dólares, y su redacción se hará en el idioma español. Como podrán ver, aquí está la presentación y credencial, información general de la entidad, notificaciones de inicio de la auditoría, evaluación, control interno y leyes aplicables, ya sea el tiempo que se está estipulando para hacer un memorándum, elaboración de programas o para realizar cualquier actividad que tengamos que tiene que ver con la planificación y ejecución y finalización de nuestra auditoría. Baja, por favor. Como se podrán dar cuenta, aquí está la estrategia global y planificación de auditoría, donde estamos como primer cuadro, estamos resumiendo los datos de la compañía, que es la compañía Alfa y Omega comercializadora de electrodomésticos y muebles para el hogar, ya sea su domicilio en las oficinas centrales ubicadas en la 13 calle 28-42 de la zona 12 de Guatemala. Como se podrán ver cuenta, es algo repetitivo el órgano administrativo, donde se está especificando funcionarios de la empresa. Como siguiente cuadro está el datos del encargado. Dice que como alcance de nuestra auditoría se realizará cumpliendo con las normas internacionales de auditoría y con las normas internacionales de información financiera vigentes en Guatemala, y se observancia obligatoria para los contadores y públicos y auditores. El inicio de nuestra auditoría es el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Como se podrán dar cuenta, que hay usuarios potenciales de las cuentas y anuales, que es el Consejo de Administración y accionistas y entidades financieras. El calendario de trabajo prácticamente es del 2 de diciembre del 2021 al 21 de octubre del 2021. Características de integridad.
Se menciona que como firma no tenemos conocimiento de algún movimiento que nos lleve a cuestionar las características o la integridad de uno más o miembros de la administración o de que de alguna u otra manera nos haga dudar en cuanto a nuestra capacidad de confiar en la información en las declaraciones brindadas por parte del personal administrativo. Baja, por favor. Todos los requisitos que estamos llevando prácticamente aquí cuando están proyectando la pantalla son requisitos de la empresa. Ya tiene que ver con las áreas importantes en que vamos a efectuar nuestra auditoría y que la empresa no está prácticamente enganchada sobre asuntos que pueden afectar nuestra opinión. Ya que si podríamos decir que hay, como decirles, hay litigios o hay otro problema en la empresa que puede afectarnos, ya sea con causas exteriores de otras entidades, podrían afectar nuestra opinión y nuestro trabajo. Por eso es que la empresa nos brindó un poco de información, ya sea de su estructura, proceso de control, ambiente de negocio, donde estamos especificando que está libre de algunos procedimientos o está libre de culpa de algunas cosas o está libre de riesgos exteriores por parte de otras entidades. ¿Podrías bajar, por favor? Como se podrán dar cuenta, en el riesgo de compromiso, nosotros lo catalogamos bajo, ya que la empresa, cuando nosotros la estamos calificando con las primeras inspecciones para hacer la planificación, no se detectó incorrecciones, ya sea de materiales o por parte de otros auditores, como esta empresa, como nos menciona, ya fue auditada anteriormente. Si tiene incorrecciones materiales o errores de causa natural o de otro tipo, pero no nos está afectando nuestro trabajo o nuestra opinión. ¿Podrías bajar, por favor? Y bajar un poquito más. Como se podrán dar cuenta, aquí están las actividades preliminares que nosotros realizaremos, ya sea evaluación de circunstancias cambiantes en el nuevo ejercicio que afectan a la aceptación del cliente. Aceptación del cliente, reunión llamada, elaboración de colaboración, realización de cuestionarios de independencia. Aquí, como se podrán dar cuenta, son los primeros procedimientos que estamos haciendo, ya sea contactarnos con el cliente y obtener un poco más de información para realizar nuestra auditoría, aunque como buenos profesionales tenemos que tener información externamente, ya sea por bancos, ya sea por sistemas en línea, o otros procedimientos a realizar a esa entidad. Baja, por favor. Esa es de la primera fase. Ya de la segunda fase, ejecución de los procedimientos, es la obtención de la información financiera al 31 de diciembre del 2020. Solicitar a la compañía de preparación de circulación de clientes y una vez realizada, enviarla. Realizar pruebas sustantivas de todas las áreas. Auditoría de control consolidado y corrección y supervisión. Y reunión del cliente. Como se podrán dar cuenta que ya se está efectuando algunos procedimientos en algunos rubros, ya sea para obtener información financiera fiable o proponer ajustes con esta información, ya que puede tener errores por parte de la administración, ya que baja un poco en el objetivo. Prácticamente es dar una opinión razonable sobre que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales debido a fraude y error. Asimismo, fortalecer el sistema de control interno de la entidad Alfa y Omega. En el control efectuaremos supervisiones constantes al personal asignado al trabajo de auditoría y verificaremos que esté apegado a las normas internacionales de la auditoría, la NIE. Baja un poquito. Prácticamente como últimos puntos está la realización del control interno, donde prácticamente estamos haciendo una realización en torno al control interno para determinar el cumplimiento de los procedimientos, cambios significativos, aunque con la NIA 315, respuesta a las incorrecciones materiales, podríamos hablar un poquito más sobre que la información, que el auditor por parte de nuestra firma esté preparado y que cuente con esa información suficiente y adecuada sobre la información financiera para aplicar a los controles, aplicar algunos procedimientos adicionales. Y la auditoría prácticamente, como es repetitivo, se enfocará en los rubros de caja de bancos, cuentas por cobrar, como anteriormente se describieron.
A continuación voy a explicar un poquito de las pruebas a realizar, ya sea de caja y bancos, hallazgos de fondo rotativo, conciliaciones de saldos, circularización de bancos, cálculo diferencial cambiario y cálculo de intereses por los bancos. Por las cuentas por cobrar está la circularización de los clientes, recálculo, provisión para cuentas incobrables, revisión de cuentas, funcionarios y empleados. Para documentos por cobrar está la verificación y existencia de los documentos por cobrar, de su validez, asegurarse de que debidamente firmados y resuelve cualquier irregularidad. Prácticamente con el rubro de inventario, prácticamente solo se pueden realizar varios ajustes o proponer varios procedimientos, ya sea por los diferentes métodos como el PEPS, el último entrar, el último en salir, o por el valor neto realizable, para medir la cantidad de inventarios, prácticamente. En impuestos por pagar está la prueba de exactitud aritmética del análisis, obtener copias de las declaraciones e impuestos presentados. En propiedad, planta y equipo, prácticamente se va a evaluar los bienes, ya sea de la entidad, prácticamente sus depreciaciones, si fueron hechas en base a ley. Si esas están respetando las bases de ley de Guatemala o se están yendo por otro sistema, otro marco legal para hacer sus estados financieros. En inversiones en valores, prácticamente es el rubro donde tenemos que darle mayor procedimiento y mayor énfasis sobre la materialidad y la importancia relativa. Es la verificación de existencia de los documentos que amparen las inversiones, el cálculo de intereses sobre las inversiones. Baja, por favor. Y prácticamente serían todos los rubros. Baja, por favor. Y así seguiríamos con los siguientes prácticamente cuentas del estado de situación financiera, ya sea como préstamos, como capital, como las ventas o como el capital autorizado y pagado. Porque el capital es menor a la inversión, o porque decidieron invertir en prácticamente 15 millones en bonos y accionistas prácticamente. Bajamos, ¿no? Y por último tenemos la carta compromiso que estipula en la línea 580. Comenzamos con el encabezado Luis R. Ruiz, presenta la junta directiva de la empresa Alfa y Omega de Ciudad de Guatemala, donde estamos especificando algunos de los objetivos como auditor y algunos de los procedimientos que le vamos a dar a su empresa prácticamente. Prácticamente nos están diciendo que solicitaron nuestra auditoría en los estados financieros de la empresa Alfa y Omega, que comprenden el estado de situación financiera del 31 de diciembre del 2020. Como responsabilidad llevamos a cabo nuestra auditoría de conformidad con la NIA. Dichas normas exigen que empleamos los requerimientos de ética como parte de la auditoría en conformidad con la NIA, aplicando nuestro juicio profesional, y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Y ahí vamos a proceder a describir todas las responsabilidades como parte de los auditores que tenemos hacia la empresa, o prácticamente toda la responsabilidad que nosotros tenemos como parte de una firma de entregarles resultados a la empresa, y que ellos, ya sea que estén conformes o inconformes con los ajustes o procedimientos que realizaremos, siempre emitiremos una opinión. Como último punto a revisar, prácticamente es la entrega de esta carta de compromiso que se estará haciendo por parte de la firma de auditoría hacia la empresa, donde estamos evaluando entregarle resultados conforme a la ley y NIA prácticamente, y que nos vamos a pegar a todos los requisitos de estas normas. Y prácticamente esto sería todo de mi parte, y no sé si hay preguntas por parte del licenciado o los compañeros presentes. Bien, entonces, señores, el grupo número 1 ha terminado su exposición sobre la planificación de Alfa y Omega. Entonces, por favor, antes de evaluar al grupo, me gustaría saber si los otros grupos tienen dudas. Por favor, recordemos que la participación tiene una ponderación definida, y que el total de la práctica tiene un valor neto de 30 puntos, ¿verdad? Entonces, por favor, tenemos dudas en la presentación
del trabajo del grupo número 1? Lick, buenas noches. ¿En la noche? Sí, solo tal vez con una consultita, no sé si entendí mal, pero sobre la importancia relativa, ¿verdad? Yo creo que ellos mencionaron algunos datos ahí, porcentaje y todo, ¿verdad? Para la evaluación. Y si yo me recuerdo de que usted había definido un monto de la importancia relativa, pero no sé si me equivoco en ese sentido, entonces es por eso que tengo duda en esa parte del trabajo de ellos, ¿verdad? Ok, la importancia relativa que yo mencioné es la importancia relativa para la emisión de la opinión. Dije que si las incorrecciones están, por ejemplo, de 1 a 4%, son inmateriales, de 5 a 24 materiales y más de 25 materiales y generalizadas, ¿verdad? Lo único y en lo que usted tiene razón es de que no se entiende como de una manera muy clara sobre qué cuentas es de qué se van a enfocar, ¿verdad? Porque al inicio hablan de algunas cuentas y al final prácticamente están incluidas todas, ¿verdad? Entonces, lo que yo mencioné de 1 a 4, 5 a 24 y más de 25, eso es básicamente para la emisión de la opinión. ¿De qué grupo es usted, Ramiro? Perdone. Del grupo 8, Lick. Ok. Bien. William, por favor. William Chajón. Muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Fíjese que yo tenía duda si con relación a los cuestionarios, no sé si, bueno, ya no alcancé a leer porque pasaron esa parte muy rápido, si se hace un cuestionario sobre todos los rubros, o por ejemplo, cliente, sí, cuentas por cobrar y documentos por cobrar, se puede hacer uno solo. Perdone, William, ¿de qué cuestionario me está hablando? Es que ellos mencionaron en los papeles cuestionarios, ¿sí? ¿De control interno? De control interno, así es. Pero creo que especificaron todos los rubros. Claro. Entonces, mi pregunta es si se hace sobre todos los rubros o no necesariamente. No necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, dijimos que podíamos dejar en la misma sumaria los clientes y los documentos por cobrar, por ejemplo. Entonces va a ser solamente un cuestionario sobre las dos cuentas, o sí, creo que unimos tres cuentas en un par de sumarias, ¿verdad? Entonces puede ser de que siempre y cuando las cuentas sean afines, pues definitivamente que sí las puede unir y presentar un solo memorándum o un solo cuestionario de control interno. Perdone, ¿a qué grupo pertenece? Gracias, Lick. Grupo 11. Grupo 11. Ok. ¿Qué Gracias. más, señores? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese, licenciado, que yo escuché al grupo que ellos iban a basar en NIF para pymes y que yo recuerdo que en su oportunidad usted dijo que solo íbamos a utilizar NIF plenas, o hay algunos rubros donde podemos meter NIF para pymes. Disculpe. Mire, realmente NIF para pymes se derivaron de full NIF, ¿verdad? Pero sí hay diferencias muy fuertes. Hay diferencias sustanciales entre full NIF y NIF para pymes, ¿verdad? Por esa razón yo había dado la instrucción de que todo iba a ser en función a full NIF, ¿verdad? No tocar NIF para pymes, ¿sí? ¿Su número de grupo, Carlos? Grupo 3, licenciado. Ok. Jennifer y luego Gabriela, por favor. Jennifer Bach y luego Gabriela. Buenas noches, licenciado. Yo solo tenía una consulta con respecto a lo de las horas que se van a emplear. En nuestro caso, nosotros lo presentamos como un cronograma, sin embargo, los compañeros estaba viendo que lo presentaron en forma general. Entonces, yo quería preguntar si hay algún problema en presentarlo como cronograma o tenemos que unificar criterios.
No, realmente en el caso de la planificación, con que incluya toda la información que les pedí es suficiente, ¿verdad? Lo puede hacer vía un cronograma o lo puede hacer listado, ¿verdad? Que fue como lo hizo el grupo Jennifer. Cualquiera de los dos es totalmente válido. Jennifer, ¿de qué grupo es, perdone? El grupo 6. Grupo 6. Bien, ¿alguien más le había dado la palabra, por favor? Y luego siguen Gabriela González y María Isabel. Pero creo que le había dado la palabra a alguien más, junto con Jennifer. Buenas noches, licenciado. ¿Soy yo? Ok. Yo solo tengo una duda. Con los archivos permanentes, ellos no lo presentaron en esa planificación. ¿Lo tenemos que incluir o sería en No, otro? Gabriela, no. Los archivos permanentes van en un legajo separado. De hecho, va el legajo de papeles del año corriente y va el archivo permanente. De hecho, el grupo que expuso en la primera hora tenía todo el archivo permanente aquí incluido y les dije que lo quitaran, ¿verdad? Hay que incluirlo en un legajo separado, que es el archivo permanente. Acá esto ni se lo va a presentar al cliente, el cliente lo conoce, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, concretamente, no hay que incluirlo en la fase de la planificación. ¿Cuál es su número de grupo, Gabriela? 5. Ok. Gracias, licenciado. A la orden, Marisabel. Sí, buenas noches, compañeros. Yo sí tenía una duda con respecto bueno, primero en la planificación, porque yo estaba viendo que como nosotros somos auditores, bueno, no somos recurrentes, es nuestra primera auditoría en esta empresa. Yo lo que no vi fueron esos procedimientos que el auditor tiene que hacer de primera auditoría. Y lo otro que sí tengo duda es cómo es que evaluaron la importancia relativa en base al estado de resultado, porque esa importancia se calcula en base a los ingresos. Entonces yo sí tenía duda en esa parte de cómo ellos evaluaron esa importancia relativa. Ok, entonces tiene dos preguntas, María Isabel. La segunda es, ¿cómo evaluaron la importancia relativa en el estado de resultados? Y la primera, perdone, María Isabel, se me escapó. Sí, los procedimientos que el auditor tiene que hacer de primera auditoría. Ok, entonces, sí, si es primera vez que hacemos la auditoría, recuérdense que tenemos dos opciones: o confiamos en el auditor anterior, ¿verdad? Que acá sí menciona que hubo un auditor anterior, o hacemos trabajo de primera auditoría, que es auditar hacia atrás en el tiempo. Cualquiera de los dos es totalmente válida, pero cualquiera de los dos tiene que estar incluido en la planeación, ¿sí? Ahorita le van a responder cómo calcularon la importancia relativa en el estado de resultados. ¿Qué grupo es, María Isabel? El grupo 10. Ok. Por favor, le explican a María Isabel. Fue William el que habló sobre esto. Explíquele cómo. Buenas noches, compañera. Prácticamente tomamos el saldo de todas las cuentas que estaban en el estado de situación financiera con la suma del estado de resultados, y sobre esa base tomamos para prácticamente dividir el ingreso, calcular la importancia relativa de los ingresos. Aunque nosotros como primera instancia habíamos solo tomado el rubro de prácticamente la totalidad de los activos para hacer esa importancia relativa. Pero no sé, por algunos prácticamente por
No sé si fue por orden del licenciado. Compusimos otra vez ese trabajo y volvimos a calcular la importancia relativa tomando ya todas las cuentas, pero yo que sabía no se calculaba así, solo me guié por algunas correcciones que se mandaron por correo. Ok, William, no pedí que lo quitaran, solo que lo enfocaran adecuadamente, ¿verdad? La importancia relativa, como muy bien dice María Isabel, lo tenemos que calcular en base a componentes. Yo tengo una sugerencia que se las voy a poner al final, ¿verdad? Para darles una sugerencia de cómo calcular esa importancia relativa, ¿verdad? Pero en concreto sí, no creo que esté bien calculada, ¿de acuerdo? Bien. Jessica Marroquín y Wilmer Luna, por favor. Buenas noches, compañeros licenciados. Yo también tenía la duda de la importancia relativa, pero ya la resolvió. Y tengo otra duda con respecto a los procedimientos de inventario. Yo vi que tomaron como un procedimiento la toma física de inventario, pero estamos haciendo la auditoría en septiembre. No sé si esto aplica ahora, porque no estuvimos en la toma de inventarios. Ok, en ese caso, de hecho, participamos en el inventario cuando nos contratan antes de la fecha del mismo, pero si la contratan después, obviamente, lo que NIA 501 le pide es de que tome el inventario en cualquier fecha y lo regrese al cierre, ¿verdad? Haciendo la operación contraria, ¿verdad? Restando las compras y sumando las ventas para regresarlo al cierre. También le permite usar los conteos de la auditoría interna, le permite usar ventas subsecuentes. Hay varios procedimientos que le da NIA 501. Lo que sí llama la atención es de que dentro de los procedimientos de auditoría solo tenían inventario físico, ¿verdad? Como que igual con eso fuera suficiente para poder opinar sobre el inventario. Y tengo muchas más pruebas en el inventario físico, especialmente porque tiene un 9% del total de activos, ¿sí? Jessica, ¿cuál es su grupo, perdone? Grupo número 2, gracias, licenciado. Ok, Wilmer Luna. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Lick, una pregunta, digamos, o al grupo también. La matriz de riesgos, yo vi que la matriz de riesgos que ellos tomaron, lo tomaron en el ámbito general y no por rubros para determinar los riesgos. Esa es una. Luego, en la importancia relativa, nosotros como grupo lo tomamos comparativo al año 2019. Entonces, en el cual se restan entre sí los 2 años y así determinamos la importancia relativa. Pero yo vi que ellos lo tomaron en ámbito general y solo tomando como base el año actual, el año a auditar, perdón. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es en el tema de en el enunciado. En el enunciado no hablan de marcas, en algunos hablan de marcas y proveedores y todo eso. Entonces, no sé si al final nosotros sí podemos agregar ese tipo de información al enunciado o lo dejamos a discreción. Ok, la parte, para contestarle en función a la última pregunta, sí hay que tomar proveedores, ¿verdad? Proveedores es el 13% del total de pasivos, o sea que obviamente lo tiene que tomar. Respecto a la importancia relativa, sacarla por variaciones, realmente lo que le puede servir es de soporte las variaciones entre un año y el otro. Básicamente lo que tomamos en cuenta es el año que yo estoy auditando, el año sobre el que estoy trabajando, aunque obviamente si yo voy a utilizar, por ejemplo, el trabajo del auditor anterior, definitivamente que voy a calcular variaciones, ¿verdad? Me van a servir para soportar las cuentas
donde yo me voy a enfocar en la auditoría. Van dos. La primera, Wilmer. La matriz de riesgos, en el caso de... que no la hicieron por cuenta. Realmente hay varias matrices de riesgo, ¿verdad? No hay un modelo estándar, un modelo definido para hacer una matriz de riesgos. Lo único es de que para efectos de una planeación, la matriz de riesgos hay que hacerla por cuenta, ¿verdad? Porque si no, no voy a entender el riesgo que tiene cada cuenta, ¿verdad? Y entonces debo conjugar la importancia relativa y el riesgo de cada cuenta para decir, acá me voy a enfocar, ¿de acuerdo? Wilmer, ¿cuál es su número de grupo? Grupo número 12. 12. Ok. María Filomena Pelicó, por favor, y luego Pablo Pacheco. Buenas noches, Lick y compañeros. Fíjese que la duda que yo tenía era igual a la del compañero anterior, es sobre la matriz de riesgos. Yo entendí que ellos habían dicho de que no, o dijeron de que no hicieron una matriz como tal porque es una primera auditoría o es una planificación, algo así les entendí. Pero en mi grupo, en el caso nuestro, sí hicimos una matriz como tal y así como lo comentó el compañero anterior, ¿verdad? Lo hicimos, digamos, identificando el evento, el departamento donde se origina, el riesgo y el impacto que este tiene, si es alto, medio o moderado. Entonces, la duda que tengo es si realmente sí se hace la matriz o solo se hace una como... algo así como ellos explicaron ahorita al inicio. Ok, sí se hace la matriz, ¿verdad? Porque obviamente, como le decía Wilmer hace un momento, tiene que conjugar la importancia relativa con los riesgos que tiene cada una de las cuentas, ¿verdad? Porque puede ser que no tenga una importancia relativa alta, pero sí un riesgo alto. Entonces ahí tendría que enfocar su esfuerzo. Contestando concretamente, María, sí debe hacer esa matriz. María, ¿a qué grupo pertenece? Gracias, Lick. Grupo 3. 3. Ok. Bien, Pablo y luego Wendy. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Pues yo creo que todos llegamos a tener dudas sobre la matriz, Lick, porque nosotros también teníamos la misma duda como la compañera. Hicimos la matriz de acuerdo a la información relativa. Por ejemplo, las ventas, dividimos el riesgo, por ejemplo, en riesgo inherente, en riesgo de control, riesgo de detección y el proceso de auditoría que se aplicaría para detectar esos riesgos o para evaluar esos niveles de riesgos. Entonces, no sé si así estaría bien, así le aplicamos a cada cuenta relativa que nosotros determinamos. Así es, tiene que ser a cada cuenta, Pablo, para ir relacionando los riesgos con la importancia relativa. Definitivamente que sí. Pablo, ¿cuál es su número de grupo? Grupo 14. Ok. ¿Alguien le había dado la palabra cuando se la di a Pablo? Que se los voy dando de 2 en 2. ¿Quién fue la otra persona? Luego viene Wendy López y Edwin Arias, pero antes había una persona que pidió la palabra junto con Pablo. ¿Quién es, por favor? Perdón, Eli, creo que fui yo. Y usted ya hizo la pregunta, ¿verdad? Sí, solo quería aportar también un poquito más de lo que estaban hablando los compañeros. Es que estaba viendo que tantas preguntas que también hacían en cuanto a las variaciones que se hace en la auditoría. De hecho, es un procedimiento que tiene que hacer el auditor para ver las cifras, digamos, de comparativo específicamente de un año a otro. Lo que tendría que hacer el auditor es analizar, o sea, hacer ese análisis de variación para poder aplicar procedimientos también que él considere necesario. Entonces también, bueno, era una pregunta que consultaba Wilmer Luna específicamente. Entonces sí, es un procedimiento que tiene que hacer el auditor para poder también hacer ese análisis de las cifras significativas que hay en una auditoría. Bueno, eso quería aportar.
Gracias, Marisabel. ¿Qué grupo me dijo que era? 10. Ok. Entonces, van por favor Wendy López y Edwin Arias. Buenas noches, muchas gracias, Lic. Yo solo tengo una duda. Por ejemplo, las cartas de la comunicación con el auditor predecesor, ¿esas van adjuntas a la planeación, igual que las declaraciones de independencia del equipo de auditoría, Lic? Ok, las cartas con el auditor anterior, realmente la norma le pide que sea su cliente el que las mande. Usted no las puede mandar, sí, ¿verdad? Porque el auditor la va a mandar exactamente por un tubo si usted le pide esta información, ¿verdad? Entonces, quien va a mandar esas cartas es la administración, por lo tanto no quedan en la fase de la planificación, ¿verdad? Las cartas estas. ¿Y la otra me dijo? Las declaraciones de independencia del equipo de auditoría. Eso es cuando se termina el trabajo de auditoría, ¿verdad? Cuando muy bien. termina, lo dejan en el expediente de cada empleado, ¿verdad? Entonces, pues obviamente no van a aparecer por acá. Wendy López y Edwin Arias está. Ya habló Wendy, faltaría Edwin Arias. Buenas noches, licenciados, compañeros. Solo una consulta, así tal vez un poco simple. En caso de las estrategias, verifiqué que ellos lo colocaron de último. ¿Habría algún problema que en mi caso, pues yo coloqué las estrategias casi al inicio? No, realmente era lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Que la planificación no dice que tiene que llevar cierto orden. O sea, menciona qué debiera llevar, ¿verdad? Y que vamos a poner la lista. Sin embargo, no dice en qué orden debiera ir, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente que sí las puede poner al final como usted decidió ponerlas, que me dijo que eran las estrategias, ¿verdad? ¿Qué grupo es, perdone? 7. Ok. Marco Yoc. ¿No? Wendy López también había levantado la mano, pero ella había hablado, si no estoy mal. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, licenciado, solo una pregunta. Tengo dudas con la preparación de la carta de compromiso, si esa va directamente dentro de la planeación de auditoría. Y también tengo un poquito de duda con el memorando de planificación. ¿Cuál es la diferencia con eso, con la planeación? Ok, en el memorándum de planificación deja las 3 áreas que le da NIA 300. Puede hacerlo mediante un memorándum o mediante el uso de matrices, ¿verdad? Entonces usted decide cuál de los dos formatos le da. Si lo hace en forma de matrices o si lo hace en forma de carta. Y eso pues definitivamente sí debe quedar en el área de planificación, ¿verdad? Solamente que sí tiene que incluir las fases que hablamos de la planificación. Gracias. ¿Qué grupo, José? 4. Ok. ¿Ya no hay ninguna pregunta más? Lic, buenas noches. Buenas noches. Ahí por error colgué. La pregunta sería solo para el grupo, si me puede ayudar con los criterios para calcular los honorarios. Ok. ¿Cómo calcularon los honorarios, grupo expositor? Expusieron Marcos y William. ¿Alguien quiere responderle a Marco y yo? Buenas noches, compañeros. Prácticamente usamos el método de 3 de evaluar los costos y multiplicar prácticamente por 3 las prácticamente para calcular un monto de 130,000. Bueno, esto prácticamente lo vimos con un licenciado llamado Bielman, que nos enseñó a calcular prácticamente si nos da 20,000, multiplicarlo por el 3. Eso sería lo prácticamente para estar evitando tantos detalles al momento de
de valorar las horas hombre, los procedimientos a efectuar y ya sea los gastos o viáticos que esté sufriendo la firma. Ok, entonces tiene dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Una es la famosa regla de 1 a 3, ¿verdad? Que fue las que menciona que le dijo José Antonio, que acá básicamente toma los sueldos y prestaciones de cada auditor. Digamos, los sueldos sería una primera parte, las prestaciones una segunda parte, y la utilidad de la oficina una tercera parte. Eso está en bastante desuso, de hecho le diría que ya no se usa, ¿verdad? Básicamente tenemos que calcular las horas que va a invertir cada uno, el junior, el senior, el gerente, y multiplicarlo por la tasa de facturación, ¿sí? ¿Cuál es su grupo, perdone? 15, licenciado. Okay. Bien. Gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? Licenciado, con una consulta. Ahora que tocaron ese tema del equipo de trabajo, yo tenía una duda con respecto a ello. En esa parte nosotros tendríamos que integrar a todos los integrantes de nuestro grupo, perdón por la redundancia. En este caso, pues el resto sería como asistentes, ¿no? O yo estoy mal. Otra cuestión es con respecto a que en el enunciado pues nos dice que el borrador del informe, se entrega el 13 de septiembre y pues eso nos dio un poquito de problema a la hora de hacer nuestro cronograma. Entonces, eso sería. Ok, la distribución del grupo realmente ustedes lo deciden. Pueden poner 2 socios, 3 gerentes, 3 seniors y el resto asistentes, ¿verdad? Solo que obviamente nadie va a querer ser asistente, todos van a querer ser socios. Entonces, esa es prácticamente decisión de ustedes si distribuyen a los integrantes del grupo, ¿verdad? En cada una de las clasificaciones. ¿Cuál fue la segunda? Sí, con respecto a lo del borrador del informe. Que tenía fecha 13 de septiembre. Ajá, exacto. Sí, póngale las fechas que tiene el enunciado. Ok, está bien. Y tenía otra consulta con respecto a esto de, usted nos había comentado en una de las clases que brindó, que para realizar la propuesta de servicios, pues se podía poner los formatos de los informes. Entonces, mi pregunta era, por ejemplo, ¿lo podríamos colocar como anexo también después de todo eso? O no sé cómo iría ubicado dentro de la propuesta. Eso va como anexos a la propuesta y no es de que se puede. La norma, la norma, la NIA 210 concretamente, le dice que debe hacerlo, ¿verdad? Para que el cliente no esté esperando en el 100% de los casos una opinión limpia, ¿verdad? Porque usted le está diciendo, si pasa algo más, le voy a dar la opinión que está en el anexo 2, por ejemplo, que es la opinión con salvedades, o la que está en el anexo 3, o así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, sí, pues de hecho, debo considerar todo eso que comentamos, y una fue poner los formatos como anexos a la propuesta, ¿de acuerdo? Jennifer, ¿qué grupo me dijo que era? 6. Ok. Bien. Entonces... Disculpe, dice Wendy que no le tomó el número de grupo. ¿Qué manda? Dice Wendy Arias que no le preguntó por el número de grupo. ¿Y qué grupo es Wendy Arias? Grupo 9. Ok. Bien. Entonces, hay varias cosas acá. Les voy a poner en principio lo que les dije a la hora de distribuir la práctica, que esto debía tener, ¿verdad? Definitivamente que le hizo falta bastante al grupo número 1 en cuanto a contenido del
del trabajo, ¿verdad? Entonces, pues básicamente se dedicaron a leer cartas, correspondencia prácticamente, ¿verdad? Y hay otras situaciones que hay que considerar. Entonces voy a cambiarlos un momentito de pantalla. Bien, yo creo que lo más importante es aprender a calcular la importancia relativa. Luego, en la clase siguiente, si alguien tiene alguna duda, me la puede plantear. O si no, pues yo le voy a dar el contenido que esto debiera tener, ¿verdad? Entonces, tengo acá... Rick, disculpe. Dígame. Creo que no está presentando. Sí, en eso estoy ahorita. ¿Y ahora? Ahora sí, Rick. Bien. Entonces tengo acá los niveles de importancia relativa. Normalmente lo hacemos a nivel de componente. ¿Cuánto voy a tomar en activos, en pasivos, en patrimonio y en resultados? Entonces tenemos, por ejemplo, acá los niveles de importancia relativa para los activos. Y es ir tomando las cuentas más grandotas, no mezclar todo el balance de saldos. Entonces, el total de activos, que eso también me llamó la atención, que el grupo tenía 26.600.000, algo así, ¿verdad? Y tenemos que tomar las cifras que me da la contabilidad, que son 25.500.000. Entonces, le voy a ir insertando cada cuenta de la mayor a la menor. La primera es, donde me voy a enfocar, es inversiones en valores, porque es el 55% de los activos. Propiedad, planta y equipo, que son 4.416.000, que es el 10% de los activos. La cuenta por cobrar, que son 3.200.000, que es el 13%, y los inventarios, que es el 9%, 2.358.500. Entonces, con esto yo estoy llegando a un 95%. No significa que vaya a aprobar el 95%. ¿Por qué razón? Porque a la hora, por ejemplo, de que yo vea propiedad, planta y equipo, no voy a revisar el 100% de adiciones. Ahí todavía voy a hacer otra selección. La idea es de que tratar de que no me baje de un 60, un 70%. Para eso, definitivamente que tiene que estar en un porcentaje alto, como aparece acá en la pantalla. Y tengo que dar una conclusión. Y vean cómo dice la conclusión. Dice, enfocaremos nuestro esfuerzo de auditoría en inversiones en valores, propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar e inventarios, que suman el 95% del total de activos. En las otras cuentas haremos menos pruebas con alcances altos, si es que me da tiempo, ¿verdad? Entonces, supónganse que estamos revisando la conciliación bancaria, voy a revisar partidas mayores o iguales a 100,000, que si la cuenta bancaria fuera la más importante, la pondría en 10 o en 15,000 la fecha y en la firma del auditor. Esto es una forma. Sin embargo, por ejemplo, a la primera hora lo que hicieron fue poner todo el balance. Y en el balance calcularon los porcentajes. Yo acá lo dividí entre activos, pasivo y patrimonio, pero perfectamente lo pueden hacer como lo hicieron en la primera hora, que fue dividir en componentes. Aquí tengo los pasivos y las cuentas donde me voy a enfocar es el préstamo bancario, que es la más grandota, las obligaciones hipotecarias, que es el 14%,
los proveedores, que es el 13%, y me quedaría en un 85%. Acá no le puse la conclusión, pero es similar a la que tienen los activos, o que la puedo poner a nivel de todo el balance. Y luego en la participación de los accionistas generalmente tomo el 100% de las cuentas. ¿Por qué? Porque todas las operaciones de las otras cuentas, de los otros rubros, terminan en el patrimonio, ¿sí? Y tengo por último el estado de resultados. Separé obviamente las ventas y el costo de los gastos de operación. Entonces las ventas pues, es lo que alimenta el estado de resultados. Le puse un 100%, aunque a la hora de auditar no voy a aprobar el 100%, voy a todavía seleccionar una muestra y entonces mi porcentaje va a caer, lo mismo que el costo. En los gastos de operación, incluí los sueldos de venta y administración, que son 960,000, un 26%, los gastos financieros, que es el 27%, las reparaciones y mantenimiento de edificios, que es el 16%, los arrendamientos, que es el 13%, y las prestaciones, el 9%. Entonces acá caigo justamente en un 91%. ¿Verdad? Entonces, si ven, los porcentajes son altos porque a la hora de seleccionar la muestra, obviamente voy a caer, ¿verdad? Y pues tenemos que hacer nuestra cedulita de alcance de ajustes. Esto es lo que les puedo mencionar ahorita y luego en la próxima clase les voy a decir que el día jueves, qué es lo que debiera incluir la planificación, que de hecho ya lo habíamos visto en una clase anterior, ¿verdad? Entonces, para el jueves terminamos de ver esto y ya comenzamos caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, 3 grupos debieran venir preparados para poder exponer. Bien. Entonces, ¿tenemos dudas, señores? Sobre la importancia relativa, que lo podemos hacer de la manera que lo puse yo en la pantalla, o lo podemos hacer en función a el estado financiero completo, ¿sí? Bien, Mari Quiejú y María Isabel Tepeu levantaron la mano. ¿Aún van a preguntar? Okay. Sí. Una pregunta. Dígame. Conforme lo que usted habló de la estandarización tanto de los documentos y de los documentos y los papeles de trabajo, al final todos los grupos tenemos que trabajar de la misma forma o si puede haber... Sí, a partir de caja y bancos ya todos trabajamos de la misma manera. Okay. Solo a nivel de, digamos, solo la fase 1 se podría decir, solo es la que vamos a tener diferente. Puede el orden, diferente el orden y que la planeación la puede hacer mediante memorándum o una matriz, ¿verdad? De lo contrario, pues el contenido debiera ser similar, ¿de acuerdo? Ok, está bien. Gracias. Bien, entonces pongámosle más atención a esto, ¿verdad? Para que los trabajos sean adecuados y realmente nos ayuden en una auditoría. Entonces vamos a dejarlo hasta acá y los veo, Dios mediante, el próximo jueves a la misma hora. Señores, que tengan... licenciado. Va a haber asistencia. Yo tengo una duda. La asistencia la toma la plataforma, ¿verdad? Porque no... Darling tenía una reunión, no podía estar presente, pero no se preocupen, a cada cierto tiempo la plataforma toma la asistencia, ¿verdad? Y de hecho, 15 minutos después de que yo cierre esto, me caen los reportes de la plataforma, así que no se preocupen, que la plataforma toma la asistencia. Gracias. Perdón, tengo una duda. Dígame. Fíjese que nosotros determinamos nuestra materialidad. Bueno, nosotros lo tomamos en base a los activos. Tenemos nuestra materialidad de planeación, nuestra
nuestra materialidad de desempeño y nuestra materialidad de, ay, perdón, se me fue el nombre de la otra materialidad, donde hacemos los 3 cálculos de materialidad, Sí. pero yo tengo una duda es que lo que pasa es que usted había comentado que los ajustes que eran mayores a 15,000, esos eran los que íbamos a considerar, Sí. pero entonces... Calcule su materialidad como se lo dicen las normas, que le va a salir diferentísima a los 15,000. Dejé los 15,000 para que todos estemos igual, ¿verdad? Pero al final no va a tomar lo que le salga acá, sino se va a quedar con los 15,000. Ah, ya. Sí, es que nosotros hicimos el cálculo de nuestra materialidad en base a los benchmarks que tenemos como metodología. Entonces sí tenía duda con esos 15,000 porque sí es bastante pequeño, digamos, los 15,000 Claro, en base por a nuestra supuesto. materialidad. Entonces, calcúlelo y de todos modos se va a quedar con los 15,000. ¿Cuál es su número de grupo, Marisabel? 10. Ok. Lick, yo tengo una duda, perdón, es que no me queda muy claro, como que todavía no asimilo yo esta parte de los niveles de materialidad, porque, o sea, usted dio unos porcentajes, de 4 hasta 25. Esto es para la opinión solamente. Ah, ya, ok. Entonces los niveles de materialidad son los que usted ahorita nos explicó. Así es, ¿verdad? Tiene 2 niveles de importancia relativa. 1, en qué cuentas se va a enfocar, y 2, cuáles son los que tiene para la opinión. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. ¿Está bien, Ana Lucía? ¿Qué grupo es? Número 15. Bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Si tienen alguna duda adicional, por favor, se la guardan, me la plantean el próximo jueves, la anotan para que no se les olvide y continuamos el próximo jueves. Que tengan una muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noche, Lick. Buenas noches.